Es una tarde muy especial porque estamos recordando lo que es la Pascua y como todo lo que acontece en nuestras Biblias, en la Escritura, tiene muchas capas. Tiene muchas capas en cuanto a los significados, ¿sí? En cuanto a los momentos en la historia en que ocurrió una Pascua, por decirlo de alguna manera. El primero de ellos tiene que ver con Israel. Es como lo que la mayoría de personas recuerdan cuando piensan en la Pascua, acerca de lo que aconteció en Israel. La Escritura nos cuenta en los Evangelios que era costumbre de Cristo subir a la Pascua todos los años. ¿Por qué? Porque se había establecido como una fiesta perpetua para Israel. Entonces, cada año en la época de la primavera, en el primer mes del año, a los 14 días se celebraba la Pascua. Y al siguiente día comenzaban 7 días de celebración. O sea, 7 más 1, ¿cuánto da? 8, muy bien. Va a pensar mucho, ¿no? Es que no los estoy buscando corchar ni mucho menos. 8 días de celebración, ¿sí? De la Pascua, de la fiesta de panes sin levadura, pero todos asociados a un mismo suceso, lo que nos acabó de contar Wilson. La liberación del pueblo de Egipto después de haber sido esclavos. Entonces vamos a ir a Levítico 23, ya la persona que está a tu lado, vamos a Levítico 23. Y en Levítico 23, 5 dice: en el mes primero, a los 14 días del primer mes, entre las 2 tardes, Pascua es del Señor. Que como dijo Wilson, la palabra Pascua, traducen ahí Pascua, en hebreo es Pesaj, que es pasar por alto. Y a los 15 días de este mes es la fiesta de los panes sin levadura al Señor. 7 días comerán panes sin levadura. Y vamos a saltar a Éxodo. Éxodo 12, versículo 3 en adelante nos dice: habla toda la congregación de Israel y diles: el día 10 de este mes, tome cada uno un cordero, según las familias de los padres o según las casas paternas. Un cordero por familia. ¿Cuántos corderos por familia? Muy bien. Si la familia fuere tan pequeña que no alcance con un solo cordero, entonces él y su vecino compartirán, ¿cierto? El cordero y demás. El animal tiene que ser sin defecto, me salté al 5. Macho de 1 año, lo tomarán de las ovejas o de las cabras. Entonces, en un principio se tomaba o un cordero o un cabrito. Con el pasar de los tiempos, como se especializaron tanto en los corderos, en las ovejas, ¿sí? Se acostumbró a hacer realmente el cordero pascual. Entonces, cuando hemos escuchado esa expresión del cordero pascual, se refiere al cordero para la Pascua. Y tomarán de la sangre, versículo 7, y lo pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer, y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Entonces, encontramos ahí 3 cosas que debían hacer. Comer la carne asada, ¿qué? Al fuego, comer panes sin levadura, y comer hierbas amargas. Cuando se presenta a Jesucristo en los Evangelios, Juan dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Le da un nuevo significado, como lo dijo Wilson, a lo que es la celebración de la Pascua. Por eso, nosotros cuando hacemos el partimiento del pan, no incluimos con el partimiento del pan un pedazo de cordero, porque entendemos que esos sacrificios cesaron y eran una sombra de lo que había de venir. Israel estaba en el jardín y para enseñarles a sumar y a restar y demás, Dios sacó manzanitas y les mostraba las manzanitas. Tengo una manzana y si tomo otra manzana, ¿cuántas manzanas tengo? 2. Entonces, ¿cuántas copas tengo aquí? Y aquí en esta mano izquierda, ¿cuántas copas tengo? Y si la coloco al lado de esta. Oh, muy bien, Joshua. 2 copas. Eso era lo que estaba haciendo Dios con Israel. Eso es lo que estaba haciendo en el Antiguo Testamento. Dando cosas muy visibles, gráficas, para aprender realidades que luego vendrían a ser espirituales.
Y ese es el tema de Dios con Israel en el Antiguo Testamento también. Cuando les dice vez tras vez, sus sacrificios, el cordero pascual, todo lo que hacían día tras día, en la mañana y en la noche hacían sacrificios en el templo y demás. Dice, me saben a feo porque se quedaron con lo externo, pero en su corazón no hay sacrificio, no hay justicia, no hay misericordia, no están ayudando al prójimo, no están ayudando al necesitado, no están ayudando a la viuda, al huérfano, al pobre. Se quedaron con lo externo y olvidaron la realidad interna. Entonces viene Jesucristo a mostrar, ¿sí?, cuál era el cumplimiento de esto, qué quería dar Dios a entender, ¿sí?, con las copas, con las manzanas y demás. Y establece una de sus muchas fiestas, entre estas es la Pascua. Entonces, desde el día 10º del mes se seleccionaba al cordero y se le dejaba para ser examinado. Lo mismo pasó con el Señor Jesucristo, que desde que entró a Jerusalén, día tras día se presentaba en el templo para ser examinado, y nos dice la Escritura que no encontraban defecto alguno en él. Y el día 14 era el día de sacrificar el cordero. Y acontecía algo muy interesante. Si vamos a Éxodo 6:6, hay una promesa que Dios le hace a Moisés acerca de lo que él va a hacer con Israel. Y recordemos, todo lo que vemos en el Antiguo Testamento, todas estas promesas y demás, vienen a tener su cumplimiento en Cristo y en la iglesia. Diga que está a tu lado, en nosotros. Éxodo 6:6 dice, le dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, yo los sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, yo los libraré de su servidumbre, yo los redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y yo los tomaré por mi pueblo y seré su Dios. Entonces, tenemos ahí 4 cosas que Dios prometió hacer. Entonces, llegada ya la época de Jesús, los judíos tomaron una costumbre en la Pascua, y es que tomaban 4 copas. Era una sola copa, pero la llenaban 4 veces. Pero como estamos aprendiendo, yo traje 4 copas. Tomaban 4 veces una copa de vino. Y se requería que la copa fuera una buena medida. Se decía que todos en Israel debían tener el dinero para tomar de esas copas. Que así les tocara a los familiares, a los de alrededor, ayudarles, que ni aún la persona más pobre en Israel se podía quedar la noche de la Pascua sin tomar de las copas. Y cada copa tiene un significado. Cuando comenzaba la cena pascual, con el cordero asado, se abría dando gracias. Entonces se tomaba una de las copas y se llenaba. Entonces no era que ellos literalmente tuvieran 4 copas, algunos sí lo hacían. No, tenían era una copa, pero esa copa se llenaba 4 veces y pues todo lo que se llena se debe vaciar en nosotros. Algunos que me sonríen todo extraño. Y decían, cada vez que se llena una de esas copas, estamos proclamando una de las promesas que el Señor le hizo a Israel en Éxodo 6:6. ¿Cuál es la primera promesa que Él hace? Yo los sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Vamos a cerrar nuestros ojos por un momento, por favor. Vamos a respirar, tranquilos. Y vamos a orar. Padre, te pedimos para que tu Espíritu, que sabemos que se mueve en medio nuestro y habita en nosotros, sea el que continúe trayendo siempre libertad a nuestras vidas. Te damos gracias porque por medio de Cristo sabemos que no es una vez al año, sino todos los días y en todo momento que tenemos la oportunidad de que tú nos saques y nos liberes. Te pedimos que nos muestres a todos y cada uno de nosotros
las áreas en las que estamos cargando con tareas que no nos están llenando de carga y nos están amargando. Te pedimos que nos muestres aquellas cargas que de pronto pueda tener nuestro corazón, nuestra alma, aquellas personas con las que estamos cargando, aquellas cosas que se han vuelto rutina y se han vuelto como una dura carga, y de las que tú nos quieres dar libertad. Sabemos que tenemos todas responsabilidades y no estamos hablando de ellas, Padre, sino que muéstranos aquellas preocupaciones con las cuales cargamos. Muéstranos aquellas áreas en las que decimos que tú eres nuestro todo, pero actuamos como si no fuera así. Que tú eres nuestro proveedor, pero nos afanamos más que los que no te conocen a ti a veces. Y nos ofuscamos y nos sentimos como en un yugo. Muéstranos aquellas emociones tóxicas que salen de nosotros y contaminan a otros y hieren a otros. Y te pedimos que traigas libertad. Continúes trayendo libertad a todos y cada uno de nosotros. Amén. Entonces, cuando llegaba la noche pascual, ¿sí?, el que presidía, usualmente se tomaba un cordero por familia o por una compañía, un grupo de personas. Tenían que ser más de 10 personas, pero no más de 20 personas, entre 10 y 20 personas. Por eso los discípulos de Jesús, ¿sí?, completaban apenas el número para hacer una compañía y para buscar un lugar aparte, solos, y poder compartir la cena pascual. El que presidía tomaba la copa, daba gracias y la bebía y pues se la pasaba a los demás. Enseguidamente de eso, de haber bebido la copa, se lavaban las manos. Ahí fue cuando Jesucristo le lavó los pies a los discípulos, ¿sí?, que les dijo: ustedes ya están limpios por causa de la palabra que yo les he dado, pero es necesario lavarles los pies, ¿cierto? El lavado de los pies nos habla del servicio, de la misión que tenemos, de aquello de lo que nos debemos limpiar día a día y demás. Y se comían algunas hierbas amargas, que es lo que leímos en Éxodo 12, que hablaba de el cordero, los panes sin levadura y las hierbas amargas. Hierbas amargas como por ejemplo el apio, perejil, la lechuga. Incluso hoy en día en el plato que hacen los judíos en noches como la de hoy, incluyen la lechuga romana y la toman con agua sal. Entonces tienen un poquito de agua sal, la mojan ahí y la comen. Cada una de estas tres cosas para recordar tres cosas diferentes. El cordero, para recordar que fue la sangre, ¿sí?, la que hizo que no murieran y que fueran liberados. El pan sin levadura, como el que está acá, no está leudado, entonces por eso no alcanza a inflarse, como lo diríamos nosotros, ¿cierto? No se enorgullece, ¿sí? ¿Qué les recuerda? Les recuerda lo rápido de su rescate, que fue de un día para otro que tuvieron que salir huyendo de Egipto, que fue de un día para otro que que Dios los liberó en Egipto. Y las hierbas amargas para recordar la amargura de Egipto, el trato de las personas en Egipto, que los tenían esclavizados y demás. Y son tres cosas muy sencillitas con un significado muy sencillo. Y cuando aparece Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, le da un significado aún más amplio y más profundo a todo esto. Porque así como Israel necesitaba ser libre de la esclavitud de Faraón y de Egipto, nosotros necesitamos ser libres. ¿Libres de qué?
Libres, la Escritura lo habla del pecado, de la maldad, de Satanás y de la muerte. Sí, son 4 áreas de libertad. El pecado, la maldad, Satanás y la muerte. Una vez que comían las hierbas amargas, llenaban la segunda copa. Entonces, por lo general, se quitaba todas las cosas de la mesa. O sea, ya habían servido la mesa, estaba el cordero todavía no lo habían comido, porque una de las reglas era que lo último que comían era el cordero, para que después de haber comido la carne del cordero no probaran nada más en esa noche, fuera lo último que tuvieran. Entonces ahí ya se habían tomado la primera copa, entonces hagamos de cuenta que esta fue la primera, y se quitaba todo y se llenaba la segunda copa. ¿Cuál era el sentido de quitar todo, poner todo en la mesa? Generar preguntas de parte de los niños. O sea, ellos establecieron este día de la Pascua conforme a lo que Dios les entregó, y la idea era testificarle de esto a las generaciones, a sus hijos. Testificarles de que lo que Dios un día hizo con ellos. Y si nosotros vemos, el pueblo hebreo es uno de los pueblos, a pesar de todo lo que han adicionado de doctrinas de hombres, es uno de los pueblos más fieles en transmitir de generación a generación a sus generaciones la cultura, ¿sí? Y su fe en Dios y lo que Dios hizo un día con ellos. Entonces, esto debía incitar preguntas en ellos, ¿sí? ¿Por qué en esta noche llenamos las copas de esta manera? ¿Por qué si todas las noches podemos comer pan con levadura o pan sin levadura? ¿Por qué en esta noche solamente comemos pan sin levadura? ¿Por qué cuando hay días en que hacemos ensalada con hierbas amargas y demás, pero por qué este día toca solamente hierbas amargas? Y ahí surgían las preguntas de los niños. ¿Por qué tocó el cordero? Y ahí era donde entraban los padres de familia a explicar a sus hijos el por qué y a recordarles lo que Dios había hecho con ellos. En este caso, nosotros les explicamos a nuestros hijos lo que Cristo ha hecho con nosotros, que nos ha liberado. Y tenemos 4 áreas para decirles lo que Cristo ha hecho con nosotros. En Éxodo 6:6, Cristo nos sacó debajo de las tareas pesadas de Egipto. Yo sin saberlo era esclavo de este mundo, sin propósito, sin dirección. Era esclavo de mis pasiones y deseos. Y de un día para otro vino Cristo a mi vida y me sacó, me liberó de la servidumbre de servirle al pecado, de servirle solamente a mis pasiones y deseos. Me redimió con brazo extendido, con juicios grandes, y me tomó como su pueblo. Y eso es parte de lo que le compartimos. ¿Qué aprovechamos en esta época? Como en todas las demás, testificar, compartir acerca de lo que hace la sangre de Cristo. Entonces ahí se testificaba, se hablaba acerca de lo que había pasado, porque esa noche era distinta, que se recordaba la salida de Israel en Egipto y demás. Se volvían a colocar los platos, continuaba con la comida, y ahí sí se comía el cordero y demás. Entonces se servía. Nosotros no servimos cordero porque Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificada y ya se había tomado. A ver, no va a llenar otra entonces. La segunda copa, ¿sí? ¿A cuál copa llegamos? A la tercera. Muy bien. ¿Esa qué significado tiene según Éxodo 6? ¿Cuál es la primera? El primer yo. Yo los sacaré. Muy bien. El siguiente yo os libraré. Bien. Y el tercer, os redimiré. Cuando hablamos de Cristo como nuestro
Redentor, nuestro Salvador, el que nos ha redimido. ¿Qué es redimir? Pagar el precio para liberar a algo, ¿cierto? En el sentido de, en esa época, redimir era cuando tú querías liberar a un esclavo y pagabas al dueño de ese esclavo lo que él pidiera. ¿Cuánto me pide? Listo. Se lo pago y lo redimo para hacerlo libre, para liberarlo. Y ahí, en este momento, con la tercera copa, es cuando el que estaba presidiendo debía explicar el cordero, las hierbas amargas y el pan sin levadura. Y es ahí cuando Cristo toma el pan y lo parte. Y vamos a 1 Corintios, donde Pablo da una explicación muy bonita y muy corta de lo que hizo el Señor en esa noche. 1 Corintios 11. Versículo 23. Oscar, ¿si me ayudas leyéndolo, por favor? Si quieres te presto esta o tienes ahí una. Del 23 al 26, yo creo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y beberéis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Gracias. Gracias, Oscar. Entonces, el Señor en medio de la cena pascual, ¿sí?, establece un nuevo significado para la cena pascual. Por eso hoy en día nosotros, cristianos, ¿sí?, hablamos de la cena del Señor, ¿cierto? No hablamos como tal de la cena pascual, hablamos del partimiento del pan y la cena del Señor. Pero fue en el contexto de una noche de Pascua y de una cena de Pascua que el Señor lo hizo. Y es muy interesante porque fue en el contexto de la tercera copa donde Él estableció que esto era su sangre. Que si lo conectamos con Éxodo 6:6, es la sangre que nos va a redimir, ¿sí? Y le da un nuevo contexto a la cena. Ahora, ¿por qué la mesa está bajita? Datos curiosos, pero que son igual bonitos, ¿sí? Porque no tenían las sillas como hoy estamos acostumbrados a nuestros comedores altos. Entonces los comedores eran así, pequeños. Joshua, ¿te quieres acercar? ¿No? Bueno, me dio pena. Sí, no eran así pequeños. Entonces, por eso cuando en las escrituras nos dice que Jesús estaba en una casa comiendo, vino una señora por detrás a lavarle los pies. Hola, hermosa. Si estuviera sentado en una silla como las nuestras, nos tendríamos que imaginar a la señora metiéndose debajo de la silla a lavarle los pies. Pero no fue así. A ver, Abby, siéntate así. Él estaba sentado de esta manera. Sus pies estaban hacia atrás y por eso la señora podía venir atrás y hacer ¿qué? Lavarle sus pies. Pero fuera de eso, en la escritura encontramos una y otra vez que cuando se habla de estar en la mesa, habla de que se recostaban. Justamente la mano izquierda era la que sostenía la cabeza. ¿Cómo estás? ¿Por qué es importante el recostarse? Porque cuando tú estás en una época en la que hay esclavitud obvia, hoy la esclavitud es más velada, pero ahí está, ¿no? Cumplimos un horario, sea en el colegio, en la universidad, en el trabajo. Tenemos alguien que nos dice qué hacer. Alguien define cuándo salimos de vacaciones y cuándo no. Alguien define qué días trabajamos y qué días no. Si somos empresarios, la empresa define cuándo podemos descansar y cuándo no. O sea, a veces uno cree que los empresarios la tienen mejor y resulta que son los que más están esclavizados por su empresa. O sea, la esclavitud ha cambiado, pero en esta época era más obvia, ¿sí? Pero la esclavitud está ahí. Por eso es que todos necesitamos ser libres de este sistema que nos rodea, que nos esclaviza, que busca hacerte una máquina de hacer dinero para que le dejes dinero a la siguiente generación y así.
pero ese no es el tema. Entonces, en esta época, los esclavos tenían prohibido recostarse a la mesa. Los esclavos tenían que estar de pie todo el tiempo. Como era la cena de Pascua, que recordaban que habían sido libres ¿de qué? De la esclavitud, era prácticamente un mandato comerla recostados en la mesa, porque solamente los hijos y los reyes se recostaban a la mesa. Solamente los que eran hijos en una casa o los que eran reyes podían recostarse en una mesa. No cualquiera se recostaba ahí en la mesa a comer. Es una posición también muy relajada. Si alguien quiere venir acá, aquí hay espacio. Y por eso la Escritura hace el énfasis en estaban recostados en la mesa. Y es así, estando recostados, que el discípulo amado Juan se le recuesta al lado a Jesús. ¿Por qué? Porque estaban todos así de esta manera. Y es así, de esta manera, que Jesús toma la copa, la bendice, después de haber partido el pan, ¿cierto? Y dice, el pan es mi cuerpo y la copa es mi sangre. Lo leyó ahorita Osquitar. Primero partió el pan y lo dijo, coman de esto porque esto es mi cuerpo, que por ustedes se parte. Hagan esto en memoria de mí. Y asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí. Y esta noche, esta Pascua, era un evento muy festivo, era de gozo, porque el énfasis no estaba en ser esclavos, el énfasis estaba en la libertad. ¿Qué ha pasado con el transcurso de los siglos y demás? Nosotros hemos vuelto la cena en algo muy lúgubre. Eso es herencia católica, porque como los católicos tienen un sacerdote, y no puede haber un sacerdote sin sacrificio, ellos creen que cada vez que toman la cena, que parten el pan y beben de la copa, están sacrificando de nuevo a Jesús. Eso es demasiado lúgubre. Pero esto es una celebración de gozo. Por eso se hace recostados a la mesa, se hace en una posición relajada de que somos hijos. Y sí, recordamos lo amargo del pecado, pero no, nuestro centro no es el pecado. ¿Qué ha pasado con la iglesia en muchas ocasiones? Hemos hecho del centro aquello que Dios determinó que quedara atrás. Entonces, hemos hecho del centro el pecado, cuando el centro no es el pecado. Hemos hecho del centro la iniquidad, cuando el centro no es la iniquidad. El centro es el objetivo al que Dios quería llevar a Israel. Y ahí entra la cuarta copa. ¿Cuál es la cuarta cosa que quería hacer Dios con Israel ahí en Éxodo 6:7? Los que lo tienen ahí a la mano, los que no, por favor, vamos rápidamente a Éxodo. Éxodo 6:7. Y los tomaré. ¿Listo, lindos? ¿Pueden bajarse? No quiero un accidente aquí con la... Gracias, lindos. Tal como lo practicamos hace 2 segundos. Vamos a Éxodo 29:46 para terminar. Dice Éxodo 29:46, conocerán que yo soy el Señor su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Cuando yo he hecho esta pregunta con los jóvenes, ¿para qué sacó Dios a Israel de Egipto? A veces las respuestas que me llegaban era, pues para meterlos a la tierra prometida, para liberarlos de la esclavitud, para cumplirles la promesa hecha a Abraham, para que no sufrieran, porque el pueblo estaba clamando, porque era tanto el trabajo que nos cuenta ahí a principio en Éxodo, que estaban clamando de tal manera que las oraciones fueron escuchadas por Dios, el clamor, el llanto, el ruego, y Dios tuvo misericordia de ellos. Y todas estas cosas, las cuales son
parte de la verdad, son ciertas, están en la Escritura, pero hay algo más. Dios sacó a Israel de Egipto para habitar en medio de ellos. Jesucristo, nuestro Cordero Pascual, que muere por el pecado del mundo, para quitar el poder del pecado de sobre tu vida, para quitarle a aquel que tenía las llaves del imperio de la muerte, a Satanás, que era el que tenía las llaves del lugar de los muertos, las llaves, y poder resucitar a quien Él quiera, Jesucristo. Nos libera para habitar Dios en medio nuestro y en nosotros. Por eso en 1 Corintios, ¿cierto? 6:19 nos dice que somos templo del Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios habita en nosotros. Dios ha tenido desde el principio un anhelo de habitar en medio nuestro. Y en épocas como la de hoy, sí, el centro no es el pecado. O sea, Él nos saca de servidumbre a libertad, del dolor al gozo, del duelo a la fiesta, de las tinieblas a la esclavitud, de las tinieblas a la luz. Me adelanté, es que empecé a pensar en el versículo que quería buscar, de las tinieblas a la luz y de la esclavitud a la libertad. Y cuando vamos de vuelta a Éxodo 6:6, los sacaré, los libraré, los redimiré y los tomaré. Y esa última parte es donde muchos se quedan a mitad del camino. Porque muchos dicen, sí, Cristo murió por mis pecados, me liberó. Y entonces están toda la vida, se quedan atascados aquí en esta copa. Toda la vida luchando con el pecado. Y sí, la Escritura dice, ¿cierto? Hay una lucha hasta que este cuerpo sea redimido. Pero me refiero a que este no es el centro. Era llevarnos y tomarnos. Jesucristo murió para presentarse a sí mismo un pueblo, ¿cierto? Que sea lleno de buenas obras, para presentarse una iglesia pura, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante, para habitar Él en medio nuestro, para que tengamos una relación con Él. Juan 17:3 dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y en esta tarde de Pascua, la reflexión con la que siento que sería bonito, entre muchas cosas que se podrían extraer de la Pascua, es cómo está nuestra relación con Dios, cómo está nuestro caminar con Él, cómo está ese que Él habite en nosotros y nos tome. O nos hemos quedado en ciclos de esclavitud, los cuales requieren que Él nos saque, nos libere, nos redima, pero que nos tome. Sí, o sea, Él quiere llevarnos a esto, a ser su posesión y que Él esté en nosotros. Y Él ya hizo todo para apropiarnos de ello. Y esa es la celebración. Sí, porque yo sé, siempre que hablamos de estos temas, como hay una parte de nosotros que sabe que podría ser mucho más, esa parte de nosotros le habla a nuestra alma y se vuelve un poco lúgubre la situación, un poco triste. No, todo lo que me falta, no, todo lo que me falta por alcanzar. Pero no, o sea, lo que quiero que veas es que no depende de ti, porque Cristo ya te sacó, te liberó, te redimió por medio de su sangre. Y ahora te dice, tú por la fe, déjate tomar, descansa en Él. Y eso es lo que nos hace celebrar, que no depende de nosotros. Gracias a Dios. Dile a que está a tu lado, gracias a Dios no depende de mí. Depende de aquel que ya lo hizo. Todo por nosotros. Amén. Entonces quiero que podamos orar y darle gracias al Padre. Ahí donde estamos sentados. Y vamos a decirle gracias por lo que Él ha hecho en todos y cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por la preciosa sangre de tu Hijo. Gracias porque tú nos sacaste
del reino de las tinieblas en el que ni siquiera sabíamos que estábamos en su momento. Vivíamos nuestra vida sin propósito, sin dirección. Vivíamos nuestra vida a nuestro antojo, sin saber que eso era ni bueno ni malo, porque no era simplemente lo que nos había sido impuesto delante de nosotros. Íbamos a estudiar, íbamos a trabajar, comíamos, bebíamos y repetíamos lo mismo, pero sin ninguna dirección. Y un día tu verdad vino a nuestras vidas y en un instante tú nos liberaste, nos sacaste, nos redimiste y nos tomaste para ti. Tu sangre se derramó y así como esa sangre del cordero un día cubrió esos dinteles y los marcó para que la muerte no los pudiera tocar, has marcado ahora mi ser y sé que resucitaré contigo porque nos has marcado. Y no solo eso, sino que derramaste tu Espíritu Santo dentro de todos y cada uno de nosotros y nos has dado todo para estar gozosos y felices. Te damos gracias porque marcaste la cena con un día tan especial como la Pascua para recordar no de dónde veníamos, sino hacia dónde vamos, y que la esclavitud y la amargura no sean parte de nuestro diseño, Padre. Y te pido que si alguno de nosotros hay áreas en su corazón donde hay amargura, donde hay esclavitud, hay pensamientos de los cuales se ha hecho esclavo y hay sentimientos encontrados que lo esclavizan, que le llenan de amargura la vida, la manera en que ve a los que lo rodean, lo que le hicieron, lo que no le hicieron, lo que lo saludaron, no lo saludaron. Padre, te pido que nos traigas libertad, Señor, que traigas libertad a todos y cada uno de nosotros, que cada vez que celebremos la cena con el pan y el vino, podamos hacerlo sonriendo y con un gozo verdadero de que hemos visto esa transformación que tú has venido haciendo en nuestras vidas. Te damos gracias porque hoy no estamos donde estábamos ayer y porque gracias a ti no estamos donde vamos a estar mañana. Te pido que cada uno de nosotros avance hacia esa maduración en ti, Señor, a ese que tú habites en nosotros cada vez más, el conocerte, el escuchar tu voz y el comunicarnos contigo, Padre, que hagan parte de nuestro diario vivir. No queremos caer como cayó tu pueblo en guardar todo esto externo y no vivir la realidad interna. Te pido para que en esta nueva época que comienza, en este nuevo ciclo que comienza para nuestras vidas, que cada uno de nosotros tenga una relación fresca contigo, Padre, que sea tu voz la que nos hable, que podamos escucharte por medio de la oración, la alabanza, el congregarnos cuando leemos la palabra, que sea nueva y fresca, que podamos entenderle lo que no entendamos, que pueda ser revelado por medio de tu Espíritu. Padre, te pido para que sean tiempos de libertad, sean tiempos de gozarnos en ti, que sean tiempos de dejar esa levadura vieja atrás y la amargura atrás. Te pido que si alguno aquí ha cargado y tiene ahí guardado en su bolsillo, en el bolsillo de su corazón amargura, te pido por favor que le muestres que fue diseñado para gozarse la vida en ti, no para vivir amargado, amargada, pensando en lo que los demás le hicieron o no le hicieron. Te pido que aquellos grilletes que puedan haber, Señor, en algunos de los que puedan estar aquí o escuchándonos, Señor, que en el nombre de Jesús, por tu poderosa sangre, sean retirados y que ninguno se pierda del gozo y de la libertad que tú nos has venido a traer, y que nosotros, que habiendo enseñado estas cosas, Señor, no nos quedemos atrás de ello. Anhelamos vivir en esa libertad tuya. Anhelamos que sea tu Espíritu siempre en nosotros y con nosotros el que nos guíe.
Y te damos gracias. Gracias por el pan que es tu cuerpo y por el vino que es tu sangre. Gracias por tu liberación. Gracias por sacarnos de donde estábamos, por redimirnos del pecado, de la maldad y de la muerte, y por tomarnos y ponernos cerca de ti. Nunca permitas que nos alejemos de ese lugar, de ahí de Él, de estar en el seno de tu corazón, de estar cerca a ti. Que lo que vivamos sea una realidad diaria, Padre. Que sea una época de nuevos comienzos en ti. Gracias, Padre, por nuestras casas, nuestras familias, Señor, y por lo que vamos a compartir ahora, Padre. Amén. Amén.